educación a mí como que me da un poco de impotencia y pena. O sea, porque bueno, mis niños ya no van al colegio, pero si los tuviera más chicos, irían al colegio y no tendría ningún problema en matricularlo porque soy usuaria de la educación privada. Pero, o sea, 880 niños en abril, estamos a 11 de abril del 2024, que no tienen colegio. Esto de que no hay matrícula significa que los niños no pueden ir al colegio. No Pero, estamos discutiendo la educación de calidad gratuita para todos. Estamos diciendo que hoy día, o sea, lo que sucede es que niños no pueden ir al colegio. Entonces, la pregunta es, hoy ¿qué tenía una hacemos deserción con de 50.000, fíjate que se ha duplicado. Cuando yo era ministro, eso? habían, Cuéntame. habían 25.000 y ya era un tema muy preocupante, digamos. Deserción escolar. Y ahora van en 50.000. O sea, en vez de mejorar, empeoró esta cuestión. La verdad que en esto le estamos mejor que habla el gobierno. Yo no sé a qué se refiere, porque en educación, bajo cualquier parámetro, estamos peor. Y esto como 2 más 2 es 4. Si a ti te preguntaban, oye, ¿qué va a pasar con los retiros de la AFP? Bueno, va a aumentar el consumo, va a aumentar la inflación y se va a deteriorar el mercado de capitales. Era más o menos obvio lo que iba a pasar. Y claro que es rico tener plata. Pero tu jubilación va a ser peor. Bueno, eso pasó. En educación, era obvio que te iba a proyectar eso. Cuando tú confundes el lenguaje y al mérito lo denominas privilegio, Mm. a la selección la denominas discriminación, Al copago lucro. al espíritu empresarial lo denostas con la palabra lucro, como que ganar plata educando al prójimo, que yo considero que es lo más noble de la historia, digamos, fuera un pecado. Entonces, cuando tú demonizas todo eso, tergiversando el lenguaje, cuando tú prohíbes la formación de colegio, prohíbes el copago, que yo creo que no hay nada más humano que un padre queriendo invertir en la educación de sus hijos, y como esto tiene economías de escala, lo natural es que lo haga en el colegio, porque si no lo va a hacer en clases particulares, o Obvio. todo esto lo va a hacer en el colegio. En Estados Unidos, cuando yo vivía allá y tuve a mis hijos en el colegio, ellos te daban la educación, pero todo lo demás te lo cobraban. La camiseta de fútbol del equipo, tú tenías que pagar para ir a verlo. Los almuerzos, las comidas, todo era pagado. Entonces era gratuita, sí, la educación, pero todos los extras eran pagados. Bueno, el copago era eso, el promedio de copago en su época eran 12.000 pesos, tampoco estaba ahí el origen de la desigualdad en Chile, por favor, tengamos sentido las proporciones, pero para ellos eran absolutamente inmunes a los argumentos y a la evidencia. Y cuando tú proyectabas lo que iba a ocurrir, es que iba a haber, primero, menos competencia. Había algo de lógica industrial. Las universidades que estaban no les molestaba tanto que no se fueran a fundar nunca más una. Se quedaban las que estaban. Además, nacen menos niños en Chile, entonces tú proyectas las curvas demográficas y va a haber menos jóvenes, entonces necesitamos menos universidades. Las universidades estatales, a su vez, habían conseguido plata del fisco y estaban preocupadas por la competencia de las privadas, entonces había que quitar de los patines y cortarle las piernas a los privados. Los colegios municipales, a su vez, tenían el problema de que perdían niños, con lo cual perdían subvención a favor de los subvencionados, que eran los preferidos por los padres. Entonces había que liquidar a los subvencionados. ¿Cómo había que liquidarlos? Impedir que se fundaran, impedir que los padres pagaran, de manera de deteriorar la calidad. Aquí es quitar los patines en toda la línea. O Los sea, mejores alumnos que los bien seleccionaban los pensada la colegios reforma. emblemáticos había que dejarlos en sus colegios de origen, supuestamente para que ayudara al resto por lo que denominaba el efecto VAR, del cual no existe, por supuesto, ninguna evidencia. De hecho, la evidencia es contraria. Malos alumnos, si son pocos en un curso de buenos alumnos, se tiran para arriba. Pero uno bueno en un curso puro malo se tira para abajo. Lógico. Bueno, pero todo esto era proyectable y lo que estamos viendo es las consecuencias de estos adolescentes reclamones cuyos líderes maduros y políticos no tuvieron el carácter, la credibilidad para oponerse y lo que hicieron fue canalizar eso en toda esta reforma cuyo resultado lo estamos viendo. Entonces a nadie debiera extrañarle que esto ocurrió, esto es malo, hay problemas que son muy complicados porque el financiamiento de la educación superior, fíjate que la superintendencia tiene que fijar en los precios de 14.000 carreras, los aranceles. Y por supuesto, fijar una carrera de derecho en Santiago es distinto que una carrera de derecho en Antofagasta. El valor del metro cuadrado, del profesor, todo es distinto. Entonces,
trabajo hercúleo, digamos, llegar a números. Y si eso se hace con criterio político, como es lo más probable que ocurra, particularmente para deteriorar universidades que tienen privadas para gastar menos plata, todo lo que va a seguir ocurriendo en Chile en educación es malo. Salvo que efectivamente parte de la discusión política, y para eso está la democracia, sea cómo mejoramos la educación. ¿Y Y cómo hay que subimos partir por entonces a los hay niños que los partir por patines? varias fórmulas. La primera es permitir el copago. La segunda es permitir el lucro, permitir que la actividad empresarial funde colegios, eduque gente, invierte en infraestructura, si eso es natural. Y por último, que sea súper transparente, que todo el mundo sepa cuáles son los colegios que lucran y que los padres tomen las decisiones. Pero Gerardo, yo lo veo, o sea, tenemos ministro de educación comunista. No, pero Entonces, es que eso no va a ocurrir en los próximos 2 años. Lo que pasa es que 2 años mucho en educación. Tú comprendes que esto de la educación no sexista. sí. O sea, a mí me parece una discusión relevante, interesante, pero una vez que tenemos los básicos solucionados. O sea, que los niños pueden ir al colegio. Pero si el 40% de los niños pasan a tercero básico sin saber leer y escribir. Claro. O sea, preocupémonos del sexo primero cuando sean adultos, no en primero básico, digamos. Pero además a los niños preocupemos que sepan leer y escribir, las 4 operaciones matemáticas básicas, que pidan por favor, que den la gracia, que pidan permiso, que respeten las reglas. Después les damos a elegir el sexo, digamos. Es una discusión de adultos y con cuidado y con delicadeza. Pero bueno, ahí tenemos a una gente que yo no sé si son perversos, ignorantes o no sé. Gerardo, y el 2026, porque sí, no hay ni una esperanza que esto se mejore de aquí a 2 años y el deterioro ha sido paulatino, pero súper profundo en todas las pruebas y en todas las estadísticas de educación que vemos. Y en lo que hemos comentado sobre las matrículas, niveles de deserción que comentáis tú. Pero, ¿se puede solo con gestión el 2026 mejorar la educación? Sí, Pensando en que sí, esta gente va, pensando bien, siendo súper optimista, pensando que esta gente va a volver a hacer oposición, se va a negar a todas las reformas que se necesitarían para poder mejorar la educación como un poco más de fondo, te fijáis, volver con el copago, esta selección 100% aleatoria que ha sido súper mira, mala. es que, Rocío, con lo que tú hoy día pagas de subvención, y estoy hablando en el colegio, digamos, en la escuela y en los colegios, con lo que pagas de subvención tú eres capaz de educar bien a un niño. Entonces, tú puedes cambiar todo esto con gestión, lo que pasa es que es gestión colegio a colegio. Y es con una autoridad que te ayude y no te encima molestando. O sea, con gestión sí se puede no solucionar el problema completo, porque vas a tener problemas de infraestructura y problemas, pero la gestión ayuda mucho. Ahora, esta gente súper ideologizada que lleva adelante agendas equivocadas y que de gestión no saben nada, si nunca han administrado nada, no han trabajado, no han tenido jefes, o sea, es gente o académica o activistas políticos. Esos son los dos personajes que tenemos en el gobierno. Sí, no, estaba pensando en el 2026 si es que volvemos Sí, a retomar hay mucho la que... Fíjate senda. que los liceos bicentenarios todavía tienen buenos resultados, han reemplazado a los emblemáticos, y eso es gestión, no tienen más plata, no tienen copago, o sea, Claro, son las mismas condiciones. y son los que están sacando la cara por la educación pública, los bicentenarios. Gerardo, Eso es gestión. ¿qué hacen con la plata? Y yo creo que lo que hay que preocuparse es de los papás, porque tú hoy día cuando hablas con la profesora, los papás siempre están del lado de los niños, los profesores son los malos, les exigen mucho. O sea, hay que hacer un mea culpa también. En la sociedad, como padres, estamos mal educando a nuestros hijos. O sea, tenemos un desafío ahí. Sí, pero yo te dije lo mismo hace un rato respecto de los electores y me dijiste, bueno, dejémoslos que sean libres y que ellos decidan, pues también Y son aquí también las van a ser decisiones más libres, pero hay sabias. que... Sí, pero, de nuevo, no porque sean libres tú te vas a quedar callado. Yo creo que hay que estar preocupado de eso. Y hay que generar reglas de manera que los colegios puedan echar niños. Sí, que los papás van a chillar, por supuesto, si todos nuestros hijos son perfectos, inocentes y todo, pero naturalmente el colegio tiene que ser capaz de imponer autoridad y eso significa a veces tomar decisiones dolorosas y eventualmente equivocarse. Pero el día cualquier papá presenta un recurso de protección y el colegio tiene que recibir al niño y pedirle perdón, y la profesora tiene que pedir perdón. Entonces yo creo que hay uno...
hay unos temas relevantes ahí que uno puede hacer algo como ministerio, sobre todo en la Gerardo, superintendencia de educación. ¿y qué hacen con la plata esta gente? Porque el presupuesto de educación creció para el 2024 respecto del año pasado. O sea, sigue creciendo. Yo no me acuerdo de un año en que haya disminuido este presupuesto. Y claro, fundación es una cosa, pero A ver, el ministerio gasta plata en muchas cosas, y algunas son virtuosas y otras defectuosas. Por ejemplo, los computadores séptimo básico, que era un programa de 70 y tantos cuéntame millones, esa historia, cuéntame esa de, historia. de 70 y tantos millones de dólares, eso por lo menos en mi época tenía efecto pedagógico negativo. Computador, es como contraintuitivo, ¿no? Claro, pero tú le regalas un computador a un niño séptimo básico y primero venga con 18 software adentro y tú no capacitas a los profesores. Unos porque no quieren, otros porque el ministerio no lo hace. Entonces, la verdad que va como de yapa y no sirve para nada. Dos, los colegios en Chile, probablemente no el de tus hijos, digamos, pero los colegios normales en Chile no tienen salas con 40 enchufes, digamos. Entonces el computador no lo usan en clase, como además el profesor no está entrenado en los software, también para qué lo va a llevar. Si lo lleva, el de cuarto medio le dice, pasa para acá el computador y se lo roba, lo pierde, en fin. Entonces no llevan los computadores, se los dejan en la casa. Los que los conservan, porque gran mayoría los venden, y recibe plata. O se dedica en la casa a juegos. En vez de leer libros, hacer, no sé, planillas Excel con matemáticas o meterse a Wikipedia a estudiar, no, el tipo juega, digamos. Cuando no está viendo películas, pone. Bueno, puesto corto, lo que ocurre es que tiene efecto pedagógico negativo por varias razones. Entonces, uno podría decir, ¿sabéis qué más? Cortemos Vamos, esto, po. cortémoslo Eficiencia del o gasto público transformemos estos total. 75 millones de dólares en mejores sueldos o incluso en bicicletas. ¿Hay que más? Ya vamos a hacer un regalo que tiene más que ver con la política que con la educación. Que se Regalemos, vayan en bicicleta al colegio. regalemos no 200.000 computadores, sino que 500.000 bicicletas. Aprovechamos de luchar contra la obesidad infantil, hacemos ciclovías, o sea, es mucha plata. Entonces, hay programas como esos allá adentro que hay que revisarlos en profundidad. O somos capaces de darle una orientación pedagógica de verdad que muevan la aguja hacia la calidad y mejoren el resultado académico, o tenemos que suprimir ese programa. Si cuando se habla que hay 3.000 millones de dólares en programas mal evaluados, son ese tipo. Claro. Lo que ocurre es que a los políticos los encantan. Y a mí nunca me han aplaudido tanto como cuando estaba entregando los computadores, porque va la familia, recibe, los políticos están ahí. Pero si uno está preocupado de la educación de verdad, bueno, eso tiene un efecto negativo. Ya, entonces ahí volvemos a gestión. Entonces, Porque, eso es gestión, pero también es capacidad política que los de tu lado y los del otro lado te digan, ¿sabe qué más? Efectivamente, ministro, o usted es capaz de darle un sentido pedagógico a esto o suprimamos el plan. Por eso que había, en el proyecto de constitución, el segundo que se rechazó, había un ejercicio de evaluación de políticas públicas en que de afuera de la política alguien le dijera a los políticos, esto no sigue. sí, pero no Porque vaya a desde ser, dentro de la política, el tipo va y están todos los papás de séptimo básico esperando el computador porque lo van a vender, porque van a sacarle, no sé, 400 lucas, 500 lucas al computador. ya, eso podría ser un buen proyecto de ley, po. Bueno, yo creo Porque que tampoco era necesario que estuviera a nivel constitucional. tampoco, pero si uno quiere racionalizar esto, no, pero si es que esto es de ley, po. Claro, O sea, esto es propiamente lo que el Ejecutivo tiene que mandar, ¿cachai? ¿No? Entonces, uno lo que tiene que ir haciendo es mirando ese tipo de cosas una a una. Yo creo que yo siempre he pensado que la gratuidad universitaria, tal como se pensó, es una muy mala idea, porque te sí. sale muy caro educar gente que o nunca debió entrar a la universidad, o no tiene ganas, o no termina. Yo creo que si vamos a tener gratuidad, ¿sabe qué más? Tengámoslo para primer año, para que la gente vaya y vea si le gusta la carrera, si se entretiene o no. Y paguémosle el quinto año, para los gallos que terminan. Pero entre medio vamos a dar créditos blandos. Entonces, si alguien quiere ir a la universidad porque no tenía nada mejor que hacer, que vaya primer año a estar gratis, pero no va a tener segundo, tercero, en que se matriculó y no fue ni a clase. Esto tiene que ser para la gente que efectivamente al menos terminó primer año, rindió sus exámenes, pasó a segundo. No puede ser simplemente un mecanismo de yo, matricúlese y usted está asegurado, porque sale muy caro no educar a gente. Porque si esa plata fuera efectivamente un gasto en educación, valdría la pena. Pero este gasto en gente que no se quiere educar y que simplemente le alteré su forma de tomar decisiones porque es gratis. Es una opción Claro, gratis. claro, tenía incentivo para hacerlo. Claro, entonces yo creo que aquí tenéis que empezar a mirar esto holísticamente, como se dice, para darle un sentido y una dirección
pedagógica, de mejoramiento de la calidad, de mejoramiento no solamente de la instrucción, sino que de la formación personal. Gerardo, Mucho por hacer y se puede hacer. y para no esperar hasta el 2026, para que salgan estos ineptos, a nivel municipal, ahora que vienen las elecciones de alcalde, en que hemos visto algunas intenciones y declaraciones sobre la gestión que se puede hacer a nivel local, a nivel municipal, justamente con la educación. ¿Qué crees tú? ¿Se puede hacer mucho, poco, más o menos? Tienen, y esto lo digo para que exista preocupación y responsabilidad para ver la gente a la que vaya a votar ahora, pues este año. Mira, la Agencia de la Calidad de la Educación decía que había 54, creo que era, ya no me acuerdo, si 45 o 54, estoy disléxico, municipalidades que tenían buena calidad de educación, sobre 346. Y yo creo que uno lo que tenía que hacer como sistema educacional, si iba a repensar todo, era ser pragmático. Las municipalidades que tenían buenos resultados académicos en sus colegios y que además querían conservarlo, había que respetarle esa decisión. Las que querían conservarlo pero tenían malos resultados, había que ver cómo mejorarlo, pero no había para qué quitarle los colegios. Entonces, yo creo que aquí lo que había que hacer es ir caso a caso en las 346. Y hay comunas que efectivamente no querían mantener los colegios y tenían malos resultados. A eso había que darle una solución. Había que sacárselo y cambiar un sistema, pero que fuera lo más descentralizado posible. Y lo otro que tienes que hacer es, para bajar el gasto, además, es tener la capacidad de cerrar colegios. Porque hay comunas que hay 3 colegios, por ejemplo, que están cerca. San Javier, me acuerdo que era una, creo. Habían 3 colegios cerca, todos estatales, y todos con medias coberturas. Jornada, Tener la ya. mitad de los niños y todos los profesores y todo el gasto. Eso tenías que tener uno y era mucho más barato transportar niños a un colegio que estuviera con su formación completa y con todos los profesores y bien pagados, que tener a media, todas estas cosas. O sea, tenéis que tener capacidad de poner orden y racionalizar. Pero Ya, pero eso esto a es una nivel mirada central. pragmática. Mm. Y lo que yo creo que es la reforma más importante de la educación, el promedio de duración de los ministros de educación es 6 meses. Tú comprendí que la educación nunca ha tenido un líder, porque los líderes no duran. Y tener a alguien que se dedique a hacer política como ministro tampoco es buena idea. Yo creo que aquí lo que hay que tener es un consejo, que ese consejo dé los lineamientos de largo plazo, porque todos los resultados de educación son de largo plazo. Hoy día, el 2024, estamos viendo el resultado de la reforma del 2016 a 17, o sea, han pasado 5 años, pero entre medio hay gente, carne y hueso, Que se que, queda sin que, colegio. que se queda sin colegio, que sufrió perjuicio, que sufrió daño en su educación y que no tiene reversión. Ahora, hay cuestiones que son inevitables. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto sobre la educación europea descomunal, 6 años, niños educándose en otros lados, sin casa. Bueno, pero nosotros no hemos tenido eso, nosotros tenemos puras crisis autoinfligidas. La nuestra en educación es una crisis autoinfligida. Cuando veníamos con políticas consistentes, razonables y que mejoraban la calidad, viene un grupo mocoso y dijeron que querían educación gratuita de calidad y cambiamos todo y le hicimos caso, Oye, sabiendo para dónde iba. y No, si esto, somos locos. y estos mocosos que te leí en una de las extraordinarias columnas que escribí, que lo primero que hay que hacer es educarlos a ellos, porque si seguimos con esta mala educación de esta gente inepta, inútil, estamos fritos. Así es. Y ¿Te educarnos acordáis de esa nosotros columna? también, porque hay que aprender. Mira, uno siempre es de izquierda en las cosas que no entiende, decía Robert Conquest, que era un historiador inglés. Y es verdad, uno siempre desde lejos piensa que las cosas son más fáciles y más simples de lo que son. Uno tiene que preocuparse de entender las cosas y de saber por qué son así. Yo discutía mucho con unas sobrinas mías, me acuerdo que eran muy frente amplistas y muy partidarias de la reforma y que eran contrarias a la municipalización. Y yo le dije, ¿tú crees que la educación pública en Chile se municipalizó porque la estatal era fantástica cuando estaba concentrada en el Ministerio de Educación? ¿Tú crees que aquí deliberadamente se perjudicó a la educación pública o crees que teníamos una educación pública pésima y que lo que hicieron fue tratar de acercarlo a las comunidades para que las comunidades se hicieran cargo e invirtieran plata a las comunidades en sus propios colegios y mejorara? Ese era el diseño. Y funcionó en algunas cosas y en otras no. Yo creo que efectivamente nos demoramos en ir corrigiendo. Pero aquí no se entregó la educación a las municipalidades para perjudicar una educación fantástica. Sí, la No, educación era muy mala en la estatal. y sigue siendo. Y ahora estamos volviendo para atrás. Hay de Mm. todo, digamos, pero los buenos, el Instituto Nacional, el Barro Arán, el Liceo de Aplicación,
Eso no le quedaron, los bajaron de los patines, Ah, confundiendo privilegio con mérito, que son cosas enteramente distintas. a nivel de local, Gerardo, y me quedé pegada con las elecciones municipales, pero no, los alcaldes pueden salir con sus minutas y O sea, yo, prometer. mira, el otro día leía que Barnechea está pidiendo no entregar sus colegios. Yo creo que Sí. el alcalde ganador debería ser aquel que quiere retener a los colegios. Providencia, desde luego, tiene buenos resultados, Las Condes. O sea, hay municipalidades en que el alcalde debiera querer retener sus colegios y no entregarse a los servicios locales. Y los servicios locales, ¿para qué van a reemplazar algo que está bien hecho? ¿Por qué no se dedica todo el esfuerzo del aparato estatal y público a los colegios que están mal, a las comunas que están mal? ¿Para qué se las quitan las buenas? Es una cosa desquiciada, digamos. Pero bueno, así estamos y por eso hay que seguir trabajando, no desilusionarse, no deprimirse, y continuar apoyando a gente como tú que participó en el proceso constituyente, a los candidatos a alcalde, que yo trato de ayudar cuando puedo. Gerardo, y en el próximo gobierno, si es que es de derecha, ¿estaríais dispuesto a ser ministro de Educación de nuevo? Pero encantado la vida. ¿Sí? Con Y todo esto, subsecretario y jefe de colegio, yo creo que es deber de todo chileno servir a su país. ya Y vamos y a si a uno recortar lo esta llaman, tiene respuesta. que ir. No, no, no creo que me llamen, pero si me llaman voy. Esa es la actitud, Gerardo.